Un saludo cordial a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestra tercera fecha, la sesión 3 del curso de especialización en herramientas de evaluación por competencias en la formación, en el proceso de formación profesional técnica. Esta es una iniciativa del propio instituto y un servicio de Parua que esperamos sea de mucho provecho. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Wilma Borda, con quien vamos a trabajar un tema muy interesante por los temas que ya habíamos ido desarrollando, sin embargo, hoy vamos a profundizar, ¿no? Hablaremos de esta demanda cognitiva, estos instrumentos de cómo definir nuestros objetivos de aprendizaje utilizando las taxonomías, tanto de Bloom como de Solo, y tendremos una actividad práctica. Así que nuevamente les animamos a conectarse siempre desde una computadora para poder utilizar más adecuadamente las salas de Zoom y los documentos compartidos, si es que fuera el caso. Muy bien, muy buenas tardes, doctora Wilma. Así que la sala es suya. Bienvenidos a todos. Bien, muchas gracias, Seri. Gracias, Edith. Buenas noches, estimados colegas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión 3 el día de hoy. Permítame compartir pantalla. Bien, hoy vamos a trabajar esta sesión práctica para poder comprender cuál es el enfoque que tiene que apreciarse en sus documentos de trabajo. Llámese unidades, pero concretamente en sesión, porque la sesión es el nivel curricular de la concreción. Es decir, en la sesión de aprendizaje se concreta la intencionalidad del currículum, que en este caso, el currículum de educación superior técnica a nivel de vuestras carreras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para ver la coherencia y la pertinencia de la propuesta que ustedes hacen para que sus jóvenes puedan aprender lo que ustedes les desean enseñar? Bien, recordamos nuestras etiquetas, siempre levantar la mano para poder opinar, es muy importante, pero también la precisión de que nuestras opiniones sean muy concretas para que podamos gestionar bien nuestro tiempo. Cuidamos también nuestros micros y el uso de cámara de ser necesario, siempre prenderla si queremos opinar por una situación de respeto a sala, ¿no? Para saber con quién estamos trabajando. Bien. ¿Qué pasa que no quiere? Vamos a comenzar con un pequeño vídeo. Me gustaría, este es un video más que motivacional, es informativo, cuya finalidad es recordar información que seguramente ustedes ya manejan, pero que es necesario traerla a colación para el tema que hoy trabajamos, que es la revisión de nuestros planes de trabajo, ¿no? Ahí, a ver. Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a estar platicando. Primero ¿Se escucha? vamos a tratar de definir qué... Sí, sí se oye. Pero se paró. Ahora se paró el sonido. características que tiene o debería tener la evaluación en la educación superior. A ver, parece que tenemos problemas. Vamos a dejar de compartir. Se puede reiniciar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que vamos a compartirlo con sonido, mejor para evitar. Sí, mejor. Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a estar platicando un poquito acerca de la evaluación y especialmente de la evaluación en la educación superior. Primero vamos a tratar de definir qué es la evaluación, luego vamos a hablar un poco acerca de los tipos de evaluación que existen, posteriormente vamos a hablar un poco acerca de los instrumentos y las herramientas que nos sirven para evaluar y por último vamos a abordar las características que tiene o debería tener la evaluación en la educación superior.
Bienvenidos. Bien, primero vamos a tratar de definir un poco qué es la evaluación. Si nos vamos a las raíces etimológicas de la palabra o a la definición del diccionario, vemos que es una palabra que está íntimamente relacionada con los conceptos medir y valorar. Ahora, ¿qué es lo que medimos y qué es lo que valoramos? Medimos el nivel de desarrollo que nuestros estudiantes han alcanzado en ciertas competencias, habilidades o conocimientos. Ahora, si pensamos que actualmente estamos trabajando en un modelo de aprendizaje basado en competencias, es importante que la evaluación también se adecue a ese modelo. Una competencia, como sabemos, es un sistema bastante complejo de saberes, porque no solamente son saberes teóricos o a nivel cognitivo, sino son saberes de cómo llevar esos conocimientos a la práctica mediante procedimientos y qué valores éticos vamos a aplicar o deberíamos pedirle a los estudiantes que aplicaran en la ejecución de esos procedimientos. Entonces, es un sistema bastante complejo y la evaluación, por lo tanto, es una actividad compleja. Para clasificar la evaluación podemos tomar en cuenta varios criterios. Primero puede ser quién ejecuta la evaluación. La evaluación puede ser llevada a cabo por el propio estudiante, una autoevaluación en la que el estudiante mide y valora en qué grado ha alcanzado ciertas competencias o valora su propio trabajo. Una coevaluación en la que son los pares quienes valoran el trabajo de otros y le dan retroalimentación. Y una heteroevaluación en la que ya se involucra el docente como evaluador y como medidor de esas destrezas. También podemos clasificar la evaluación de acuerdo con el momento del ciclo educativo en el que se aplica. Entonces tenemos una evaluación diagnóstica que se aplica al principio de un ciclo y que le sirve al maestro para saber qué es lo que los estudiantes ya saben y cuál va a ser su punto de partida para ese ciclo. Tenemos una evaluación formativa que es de suma importancia porque se va aplicando a lo largo del proceso, a lo largo del ciclo educativo y le sirve tanto al docente como a los estudiantes para ir midiendo el progreso, pero también para ir evaluando la efectividad de las técnicas didácticas y las estrategias pedagógicas que se están utilizando. Por último, tenemos una evaluación sumativa, que es quizás la que tradicionalmente más se ha relacionado con el concepto de evaluación, que es la que se aplica al final de un ciclo, al final de un bimestre, al final de una unidad o al final del ciclo escolar, del año escolar. Y esa es la que tradicionalmente muchos comprenden como evaluación, pero vemos que no es esta únicamente la que es importante. Tanto la evaluación formativa como la diagnóstica tienen la misma importancia que esta evaluación final, porque todas las evaluaciones que se van aplicando a lo largo del proceso educativo van dando información útil acerca del progreso de los estudiantes y de cuáles son las mejores estrategias que se pueden utilizar en ese ciclo. Si concebimos la evaluación como una actividad que debe medir el conocimiento o que debe medir las destrezas, la gama de herramientas que tenemos para evaluar se amplifica grandemente, porque ya no es solamente un examen escrito o un examen oral el que nos puede servir para evaluar, sino podemos evaluar a través de la ejecución de un proyecto, podemos evaluar a través de la participación en un debate, de la elaboración de un video, de la creación de algún producto. Entonces se van multiplicando y se va diversificando la variedad de herramientas que tenemos para evaluar. Ahora, ¿cómo garantizamos que la evaluación sea transparente y objetiva? Bien, para esto nos sirven algunos instrumentos como las rúbricas o las listas de cotejo, que son estos documentos en los que les proveemos a los estudiantes los criterios claros de cómo vamos a evaluar y qué vamos a medir en sus productos, para que ellos también sepan, se preparen y traten de cumplir con ciertos estándares de calidad. Entonces, este tipo de instrumentos garantizan una evaluación más transparente. Por último, quisiera platicar un poco acerca de las características de la evaluación superior. A nivel superior deberíamos estar evaluando los niveles más altos y más complejos de pensamiento, es decir, el análisis, la reflexión,
la evaluación y la metacognición. Y sumamente importante es pensar que en este nivel educativo, en los anteriores también, pero justamente en el nivel superior, se esperaría que los estudiantes propongan. Y a través de sus propuestas podemos evaluar qué tanto los estudiantes dominan un contenido o una habilidad y qué tanto los estudiantes han logrado hacer relaciones entre unos contenidos y otros, que es una de las destrezas que se espera en el nivel superior. Muchísimas gracias por haber visto este video y espero verlos en el próximo. Muy bien. Este es un video de 6 minutos, si mal no recuerdo, 6 o 7 máximo, que me pareció pertinente por la concreción de la forma como presenta los conceptos que ya nosotros, por la expertise que tenemos, manejamos, ¿ya? Entonces, en función a ello, vamos a plantear estas dos preguntas que me gustaría que la sala de manera voluntaria contestara, ¿no? ¿Qué características debe tener la evaluación en educación superior? Con 2 o 3 participaciones sería suficiente, y si hubiera alguna repregunta, la plantearíamos. Y la otra pregunta es, ¿qué dificultades existen en la evaluación en educación superior? Un poco para saber qué es lo que venimos trabajando, según lo que ya conocemos, y qué todavía nos falta, está por pendiente abordar en evaluación. Tuviéramos alguna participación vía chat, también lo pueden hacer. Lo tengo a la vista, está entrecortado. ¿Sí? ¿Se está llegando bien, colegas? Está bien, el comentario era de hace un momento, cuando no Ah, ok. Listo. Bien, ¿alguien desea participar? O si no, Doctora, buenas noches. a Julieta, adelante, por favor. Doctora, buenas noches, colegas, buenas noches. Con respecto a la pregunta de las características que debe tener la evaluación de educación superior, considero que esa debe ser de manera integral, contextualizada a la realidad actual, porque las realidades cambian, y también flexible, ¿no? Para que se puedan adaptar a las diversas poblaciones en este caso. Mi opinión. Gracias. Ok, gracias. Entonces, hay dos aspectos que nos ha dado Julieta. Habla de integralidad y habla de flexibilidad, ¿no? Que son de por sí dos características ya del currículum, ¿no? El currículum no es rígido, es flexible. Por lo tanto, la evaluación que se desprende de ese currículum planificado también debería ser flexible. Flexible en grado de complejidad, flexible en forma, flexible en tiempo, ¿no? ¿Y por qué integralidad? Porque la competencia no solo evalúa conocimientos, sino también evalúa destrezas, habilidades, actitudes, ¿no? Entonces, por lo tanto, así debe ser la educación superior, porque recuerden que el profesional que va a formarse en nuestras aulas debe ser un profesional competente respecto al desarrollo de sus destrezas, habilidades y conocimientos, pero sobre todo debe tener ética profesional, ¿no? Para brindar un buen servicio en aquello que se está preparando. ¿Tenemos alguna otra participación? Miguel, adelante. Sí. Buenas noches. A lo dicho por la colega Julieta, consideramos de que efectivamente tiene un alto nivel de abstracción, ¿no es cierto? Ya no privilegia, digamos, que el cerebro del estudiante es un repositorio, sino, por ejemplo, acá, como ya lo ha expresado en este caso a través del video, privilegia el análisis, ¿no? La capacidad que debe tener el estudiante de analizar, de descomponer el todo en sus partes, ¿no? Pero de una manera crítica. Asimismo, también, ¿qué es la evaluación? Es un recojo de información, ¿no? Que sea válido, que sea confiable. Habla también de la reflexión, ¿no? Que la reflexión como el volver hacia la acción, si es que yo estoy necesariamente digamos, desarrollando tal y como inicialmente me había trazado los objetivos. La metacognición, que es bastante importante, ¿no? Realmente, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Para qué estoy aprendiendo? ¿Por qué estoy aprendiendo? Ya no es mecánico en todo caso el aprendizaje, sino es complejo, como lo ha dicho la colega
Julieta. Y finalmente, una capacidad de proposición, ¿no? Es decir, que ya no, el estudiante ya no meramente repite lo que le ha dicho el maestro, el docente, el facilitador, el mediador, lo que ustedes quieran llamarle. Sin embargo, acá tiene que proponer, ¿no? Alternativas de solución, no solamente, digamos, lo que le ha dicho el docente, sino tal como, por ejemplo, tanto como que utilizamos en el Tecnológico de Gaviria, que a nivel nacional es una propuesta de que sea crítico, que sea reflexivo, que sea propositivo, ¿no? Entonces, eso es lo que se le ha entendido y me parece bastante adecuado en torno al video y en relación a la pregunta. Gracias. Gracias a ti, Miguel. A ver, de lo dicho por Miguel, yo quisiera añadir, ¿no? Cuando hablamos de recoger información, que es parte de la evaluación, hay que tener en cuenta que podríamos recoger N cosas, pero en evaluación recogemos de acuerdo al propósito, de acuerdo a tu indicador de logro, de acuerdo a tu capacidad. Tiene que haber algo que sea ese estándar, que sea ese referente. Yo sobre qué voy a recoger información. Uno, dos. Habló también de la reflexión. Sí, la reflexión es importante, pero la reflexión es una acción interna, ¿no? Sucede dentro de la persona. Tú me miras y tú me dirías, ¿estás reflexionando? No lo sabemos. La única forma de saber que el alumno reflexiona es que cambie de actitud, ¿no? Ese cambio de actitud en el trabajo que ustedes van a hacer va a darse a través de cambios de conducta, ¿no? Cambios de actitud, cambios de conducta observables. Lo vas a ver que a lo mejor trabaja con más habilidad, con más concentración, con más puntualidad, es más responsable, se preocupa más, no sé, pues tiene cosas que tú puedas observar, porque la evaluación de por sí es actitud observable. Cuando hablaba también de hoy, ya el estudiante tiene que ser ya no memorístico, tiene que ser una persona que diseñe, que proponga soluciones. Entonces la pregunta es, nosotros como docentes, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que proponerle problemáticas. En el desarrollo de tus sesiones, tienes que ponerle problemas. Y no hablamos de problemas matemáticos, ¿ah? Tenemos que ponerle tareas complejas. Stein nos habla de la demanda cognitiva en las tareas, ¿no? Entonces, esto, Morín, cuando nos habla de la complejidad del mundo, del holos, del todo, y necesitamos pensamiento complejo, hay que abordar entonces situaciones complejas de la sociedad. En el campo, obviamente, que ustedes se desempeñan, ¿no? En la enfermería, en la contabilidad, la sociedad te da un sinnúmero de problemas. Pues tráelo a tu aula a manera de motivación y haz que los chicos analicen, que saquen sus saberes previos. Cuando tú haces eso, tú traes problemáticas del contexto social en tu área, obviamente, estás abordando lo que Vygotsky habla sobre el enfoque sociocultural, ¿no? Trabajar con la cultura que está alrededor, en el contexto del alumno. Entonces, si ustedes están en Ayaviri, por más alejados que estén, siempre hay problemáticas. Uno, dos, tenemos internet, ¿verdad? Entonces, esa carrera que están estudiando, ese programa de estudios que tienen, tiene que abordarse de manera estructural. No lo desestructuren, ya nos habla Biggs, ¿no? En su taxonomía solo de que trabajar una estructura no es bueno. Lo veremos en su momento. Bien, gracias, Miguel. Y en función a lo que ustedes ya vienen trabajando como institución, la pregunta es, ¿qué dificultades tienen aún, según lo que nos han manifestado en el vídeo? ¿Qué dificultades existen? A veces es difícil, ¿no?, encontrar las dificultades, pero es bueno empezar a reconocer y darme cuenta de todavía en qué tengo dificultades, ¿no? Como individuo, como profesional. Entonces, así va a ser más fácil asumir el cambio. ¿Alguien quisiera comentarme esta segunda pregunta? A ver si me invitaré. Buenas noches. Buenas noches, colegas, buenas noches. A lo que decía hace un momento, justamente uno de los problemas que se ve es lo que decía usted, el tema de la memorización y mecánica, ¿no? Generalmente eso es lo que nosotros valoramos más y en más aún que nosotros estamos en la formación tecnológica deberíamos de valorar de repente la acción
aplicativa, ¿no? Y eso yo lo veo como uno de los problemas más resaltantes al momento de las evaluaciones. Gracias, gracias. ¿Cuál era tu nombre? Profesor Edwin. Edwin, muchas gracias, Edwin. Ahora, ustedes me dirán, pero el memorismo es necesario. Claro que sí, nadie lo discute. La memoria a largo plazo, a corto plazo, la episódica, es fundamental para poder operar la realidad, ¿no? El detalle está que la memoria se va a estimular a medida que reitere su uso. Entonces, cuando tú vas a hacer un procedimiento rígido de contenidos, porque así lo amerita la labor que tú realizas, no vamos a tenerlo cantando como la tabla de multiplicar esos contenidos, no es el nivel para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es generar más espacios para que se usen esos contenidos en el orden que tú deseas, para que se mecanice y se convierta en destreza. La destreza es una habilidad motora, ¿no? El diestro en manejar un automóvil, diestro en operar algo. ¿Por qué? Porque tanto que con ojos cerrados lo pueden hacer. Entonces, la evaluación no solo es valorar, sino también generar espacios para desplegar la habilidad, para desplegar el desempeño, para desplegar la competencia. Entonces, tenemos que generar espacios, y esos espacios se van a generar en el hacer. O sea, usted quiere enseñarle algo teórico, ese teórico tiene que aterrizar en algo práctico. Es en ese momento en el que usted genere el espacio. Ese aspecto práctico lo va a conducir a una evidencia, de preferencia una evidencia tangible. Esa evidencia le va a servir a usted para poder evaluar cuánto puede, cuánto no puede, qué le falta o qué no le falta, teniendo siempre un propósito, un marco, unos criterios de evaluación. Llámale indicadores, llámale referentes, no importa el término que le pongamos. Lo que importa es que necesito algo que me diga, esto tiene que tener el alumno. Y yo cuánto me acerco, ¿no? Cuánto me estoy acercando a esa esencia que busco en ellos. ¿Listo? Bien, hemos rescatado nuestros saberes previos. Si alguien tuviera algo más que añadir, este es el momento. La maestra Sigmarina. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, ¿cuántos, doctoras? Buenas noches, colegas, de igual manera, quienes se encuentran en sala, buenas noches. Buenas noches. A la pregunta, ¿qué dificultades existen en la evaluación en educación superior? Particularmente sobre la praxis docente y las experiencias que vivimos, realmente la dificultad que tenemos para evaluar a los estudiantes en formación superior tecnológica es particularmente basada en lo que es el uso de instrumentos. Y que eso es muy importante, porque si no utilizamos un instrumento de evaluación adecuadamente, sé que vamos a poder cometer muchos errores. Y desde ahí van a venir de repente los desánimos, y eso afecta particularmente, ¿no?, a los estudiantes. Entonces, ¿por qué la razón también de ¿no?, de la programación de este evento académico? Es justamente para poder, ¿no?, cada uno de nosotros, quienes asumimos la labor de docente, realmente no estamos preparados, ¿no?, para poder hacer como debe ser, ¿no?, en cuanto a lo que es la evaluación, porque aquí en el tecnológico tenemos diversidad de profesionales que somos egresados de la universidad, pero en carreras que realmente pues son diferentes a lo que puede ser una formación, ¿no?, de lo que es pedagogía. Entonces, yo veo la dificultad que existe en cuanto a la evaluación. Para mí en particular, el uso de instrumentos adecuados para poder evaluar adecuadamente lo que estamos enseñando. Sería mi participación, doctora. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bien, sin embargo, yo quisiera un poquito discrepar al respecto. Ustedes
son especialistas en su programa, en su carrera. ¿Listo? Eso significa que tú tienes toda la esencia teórica de lo que deseas ver en tu estudiante al evaluar. Está acá en tu cabecita, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero elaborar, por ejemplo, se me ocurre, a ver, no sé si tienen allí, tienen enfermería, ¿no? Entonces quiero ver cómo es que el estudiante da primeros auxilios en caso de un accidente de tránsito, por ejemplo. Se me ocurre. Entonces, ustedes tienen un protocolo. Esté en su cabecita ese protocolo, ¿no? Tiene que ver primero, segundo, tercero, cuarto. Esos aspectos son tus criterios de evaluación, son tus indicadores de evaluación. Entonces, lo único que les falta a ustedes es estructurarlo en un rayado, en una hoja, a que se le va a llamar ficha. Esa hoja se va a llamar ficha de observación, porque vas a observar si tiene o no tiene esos elementos que tú has planteado. Entonces se va a llamar lista de cotejo. Y vas a evaluar si lo tiene, sí, pero lo hace más o menos bien, yo le pondría un 3, un 4, un 2. En esa estructura se llama escala valorativa. O vas a describir qué hace el estudiante en un complejo descriptor, ¿no? Entonces vas a generar un pequeño texto que se aplica después de un periodo y se va a llamar rúbrica, que es un híbrido entre una lista y una escala. Realmente no es difícil porque ustedes tienen la esencia de lo que debe ir en ese instrumento. Lo único que les falta es saber cuándo usarlo, cómo usarlo. ¿Listo? Entonces, y en eso voy a ayudarles yo en esta sesión y en las que vienen, porque justamente lo que vamos a hacer es desarrollar instrumentos de evaluación. Bien, les agradezco. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver hoy, trabajar un poco de conceptualización respecto a lo que vamos a hacer en nuestras sesiones hoy. Hoy vamos a revisarlas, ¿listo? Y vamos a ver en qué medida estamos desarrollando bien nuestro trabajo, ¿listo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Eso es lo que tenemos que plantear ahora. Y para ello voy a valerme de la taxonomía de Bloom, ¿no? Esta taxonomía de Bloom que ha sido actualizada, pero que el nivel de demanda que tiene del nivel 1 al nivel 6, la demanda cognitiva, nos determina si es de una demanda alta, estará en los niveles 5 y 6, si es de un nivel de demanda media, estará en los niveles 3 y 4, y si es de un nivel de demanda baja, estarán en nivel 1 y 2. Ahora, me preguntarán, profesor, entonces, si planteamos el nivel de demanda baja, ¿está mal? No. La neurociencia ha demostrado que el cerebro, al ser un órgano tan perfecto, busca solucionar situaciones. El cerebro trabaja muchísimo, incluso estando dormido. Entonces, yo no voy a empezar en un objetivo con algo que ya por inercia lo hace, como por ejemplo el observa. Yo no me voy a poner en un indicador de logro, yo no me voy a poner en una capacidad, el observa, porque observa, mira, que son términos que discrepan uno del otro en ciertos aspectos, pero casi es lo mismo, ¿no? E incluso el identifica, porque el identifica trabaja la memoria a largo plazo en la que yo le pongo un objeto, identifica, ay, eso es esto, un lente, porque ya lo reconoce, ¿no? Pero otra cosa es que yo pase, por ejemplo, del recuerda, que se identifica, al comprende, cuando yo le voy a poner que ejemplifique o que me explique algo. Entonces, fíjense que no tengo que colocarme verbos muy bajos, y ya lo dijo en el video y está en la lectura que se les agregó en el Canva, que de preferencia tenemos que colocarnos niveles de alta expectativa, de alta demanda. ¿Qué dice la teoría? Que el docente tiene que tener altas expectativas de su alumno. Ya no es ese profesor que dice, no, ellos no pueden, no, ya lo sabía, uy, están en 0. No, eso es falso. El estudiante puede hacer todo lo que tú desees, pedagógicamente hablando. ¿De qué depende? De tu estrategia.
depende de la forma como tú ordenes tus procedimientos metodológicos, la forma, el orden, qué es primero, qué es después, en un proceso de creciente complejidad, de lo más simple a lo más complejo. Ahí está la didáctica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? Ver cómo estoy planificando, porque si yo planifico bien, ejecuto bien, ¿no? Si yo planifico mal, probablemente ejecute mal. Entonces, esa coherencia de cómo estoy diseñando mi plan de clase es lo que quiero que hoy revisen en base a lo que vamos a trabajar. Entonces, yo me busco niveles de demanda media o alta. Evito las demandas, los verbos de baja demanda. Ahora, ¿qué cosa es la demanda cognitiva? Stein nos habla de demanda cognitiva cuando nos indica que el estudiante tiene que generar un tipo de esfuerzo mental. El esfuerzo, el grado de concentración mental al desarrollar un ejercicio. En ejercicios realizados en jóvenes, colocando catéteres en los diferentes lóbulos del cerebro, se pudo apreciar que a mayor demanda cognitiva, o sea, verbos como el crea, el diseña, el propone, el juzga, el evalúa, ¿no? Son verbos que hacen que haya mayor movimiento neuronal, ¿no? Se forman mayores redes neuronales, y a mayor red neuronal, mejor aprendizaje. En cambio, cuando el docente solo explica y el alumno solo escucha o ve un video, las neuronas están laxas, no forman redes. Por lo tanto, la información se va a la memoria de corto plazo y se va en horas o máximo días. No se queda en la memoria. Por esa razón es que apuntemos en la medida de lo posible a los niveles más altos. ¿Ya? No estoy diciendo al sexto, pero por lo menos al medio, hacia arriba. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de qué verbos podríamos consignar, pero ustedes tienen anexo la tabla de Bloom para tener idea más o menos de qué poder reemplazar si es que la merita, ¿no? En el análisis o la reflexión que usted haga sobre su sesión. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Ahora, de acuerdo al esfuerzo cognitivo que realice el estudiante, aquí está la tabla de la que mencioné, ¿no? Ustedes ya la van a poder ver con más precisión, pero estas tablitas me van a servir para buscar aquellos términos que yo voy a usar durante mi sesión. Por ejemplo, si yo puse la aplica como propósito de tu sesión, pusiste la aplica, ¿no? En el proceso del desarrollo de tu sesión, en el momento de desarrollo, tú puedes usar verbos dentro de ese proceso. Por ejemplo, tienes acá un identifica. En el proceso, o sea, luego que has motivado, luego que les das el tema para que lean, ahí sí puedes usar el identifica, porque es parte del inicio hasta llegar a la aplica, ¿no? Puedes identifica, el conecta, pues el transfiere, el manipula, el selecciona. ¿Te das cuenta? Esos verbos te van a servir para poder usarlo en tu sesión, mirando siempre el nivel que has elegido en tu propósito. Incluso esas acciones de desempeña, ejecuta, implementa, puedes usarlas como sinónimos de la aplica en tu propósito, ¿ya? Y lo más valioso de esta tablita es las preguntas. Las preguntas en tu sesión de clase tienen que estar. ¿Por qué? Porque son las preguntas las que van a provocar lo que el docente mencionaba, la reflexión. ¿Cómo le vas a provocar reflexión si no le preguntas? Entonces, fíjate que aquí tienes formas de abordar una pregunta, porque para que provoque reflexión tienen que ser preguntas abiertas, ¿listo? Y si tú haces preguntas y repreguntas, estás asumiendo el rol mediador que pide el enfoque por competencias. El docente es un guía. Según Vygotsky, se ubica en la zona proximal, es decir, media entre el saber nuevo del saber previo del estudiante con el saber nuevo que tú has preparado intencionalmente a través de metodologías o estrategias. Entonces, fíjate que esta tabla es valiosa para que tú puedas enriquecer tu plan de clase.
Ahora, en la parte superior de esta tabla tenemos procesos cognitivos de orden inferior y procesos cognitivos de orden superior. Entonces, el identifica está dentro de la aplica. ¿Por qué? Porque al ejecutarla vas a identificar que también podría ser parte del evocar, ¿no? Del recordar. Esta es la forma como vas a utilizar tu tabla, ¿ya? Que la vas a necesitar cuando revises tus sesiones. Hay otra taxonomía también que se llama taxonomía solo, de autor Biggs, ¿no? John Biggs. Este señor propone esta taxonomía adecuada al enfoque por competencias, ¿ya? Este norteamericano nos habla de la complejidad, ¿no? Y así como Stein hablaba de demanda cognitiva baja, media y alta, ¿no? Este señor Biggs nos habla de un aprendizaje superficial y de un aprendizaje profundo. Cuando hablamos de un aprendizaje superficial, es un aprendizaje que se estudia, está en tu aula, participa, ¿no? Levanta la mano, opina, pero no comprende, ¿no? Comprende de manera preestructural, es decir, son aquellos, incluso hay docentes que tienen la costumbre de decir, hemos dicho que es muy, muy importante entre todos, ¿no? La importancia de las neuronas, ¿se dan cuenta? Ahí lo único que están haciendo es que el alumno les participe, pero ¿realmente están comprendiendo? Porque tú crees que sí, porque participan y repitiendo contigo, pero ¿cómo sabes que realmente comprenden? Entonces, Biggs le llama esto un aprendizaje preestructural, o sea, no se acercan siquiera a la estructura, a comprender la lógica de lo que le quieres enseñar. Aún está en baja demanda en aprendizaje superficial, ¿no? Está en una fase cuantitativa, estamos hablando todavía de cantidades. Hablamos de una uniestructura. Cuando hablamos de una uniestructura, estamos hablando de que puede realizar un procedimiento bastante sencillo, desde una sola mirada, ¿no? Un solo ángulo. A medida que el aprendizaje se hace más complejo, cuando yo voy poniendo una multiestructura, o sea, puedo poner ángulo económico, social, político, cultural, o puedo poner un autor, dos autores, tres autores, o puedo poner dos, tres diseños, y ellos tienen que elegir y fundamentar por qué eligieron uno u otro, ¿no? Entonces, uno va complejizando el trabajo a medida que el alumno va empoderándose. Siempre va a haber un proceso, ¿sí? No es que de frente me voy a un aprendizaje abstracto ampliado, no. Tenemos que ir entrenándonos con los jóvenes para que vayan desarrollando estas habilidades cognitivas que tenemos en la parte superior, según la taxonomía solo. Esta es la que se usa más a nivel superior, ¿no? Sin embargo, lo otro nos ayuda bastante al diseño de plan de clase, ¿ya? Si hacemos un símil, vamos a encontrar que tienen cierta similitud por el desarrollo de sus habilidades de alta demanda y de baja demanda. ¿Sí? Entonces, esta es otra taxonomía que ustedes pueden también googlear, pueden implementar y estudiar, ¿no? Más si desean comprender un poquito de cómo abordarla. Sin embargo, en ambos casos lo que se busca es desarrollar habilidades de alta demanda, cuyos verbos estarían en esta última fase, ¿no? Necesitamos que el alumno construya, que el alumno a lo mejor adapte, que evalúe, que diseñe, que cree, ¿no? Que innove, que hipotetice, etcétera. Cosas que ya nos demuestren que el estudiante está aprendiendo. Ahora vamos a pasar a unos ejemplos de planificación que ustedes ya tienen hechos, ¿no? He podido revisar sus trabajos y se ha elegido algunos que más o menos podrían estar encajando. Son ejemplos no necesariamente de vuestra institución, sin embargo la idea creo que es la misma, queremos alinearlo, ¿no? Entonces, he visto que esto sí lo hacen bastante bien, cuando sacan los datos informativos de su plan de clase, su indicador de logro de la competencia, su indicador de logro de capacidad, su logro de sesión. En este caso, tiene siempre su habilidad o acción, tiene su contenido y tiene su contexto
complemento, ¿no? Su nivel de calidad que deseemos dar. Entonces, está con negrilla. A mí lo que me importa ahora es que revisemos la parte de la sesión, porque insisto, la sesión es la fase de concreción de la intencionalidad de su currículum, ¿ya? Yo puedo redactar mi logro de sesión colocando al término de la sesión, los estudiantes serán capaces de, o puedo empezar de frente con un verbo, ¿listo? De frente con un verbo. Bien, veamos por ejemplo este ejemplo, ¿no? Organizar los factores de riesgo de la salud pública relacionados con el medio ambiente y la biodiversidad. Todo lo que está en negrilla vendrían a ser los contenidos que se van a abordar en esta sesión. El para vendría a ser la finalidad, que podría ser también una condición, que podría ser a lo mejor el contexto, ¿no? El para puede soportar muchos aspectos. A nosotros ahí estaría el contenido conceptual, el contenido procedimental, el contenido actitudinal, ¿no? Está inmerso dentro de estos tres elementos. Entonces tenemos el verbo, la acción, el contenido y el complemento o condición. Entonces aquí tenemos un organizar, que esa es la habilidad cognitiva que desea desarrollar. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en nuestra sesión? Lo he copiado acá, si se fijan, lo he copiado, ¿no? Este organiza factores, lo he copiado y pegado acá en foto. Entonces, usted tiene que ver si a lo largo de su sesión, en qué momento se corola, en qué momento se logra, en qué momento usted dice, aquí yo estoy logrando mi propósito de la sesión. Entonces, usted lo primero que va a hacer es eso, ¿no? Ver si usted ha planificado hacer organiza, en qué parte del desarrollo van a organizar. Si usted ha dicho que van a trabajar factores de riesgo de la salud pública, ¿en qué parte de su sesión se va a abordar ese tema? Tiene que haber esa coherencia. Yo planifico A, entonces desarrollo A y evalúo A. Nos hemos dado con la sorpresa de que el docente planifica A, pero el desarrollo no aparece el A, y entonces evalúa o desarrolla B y evalúa C. Y entonces el alumno confundido, porque eso no lo hicieron en clase. Entonces, para ver eso no suceda, a esto le llamamos revisión de la coherencia del plan de clase. ¿Listo? Primer punto que hay que tocar. Ahora, dentro del desarrollo de una secuencia didáctica, nosotros tenemos momentos que para efectos didácticos se dividen en esos tres pasos. En el desarrollo de cada paso, aquí va a haber cierta libertad, si se quiere, siempre y cuando esté en el enfoque por competencias. Entonces, si el colega me decía que el alumno tiene que solucionar problemas, aquí tiene que haber un problema. En su clase tiene que usted partir de un problema que lo puede poner en un video, ¿no? Donde van a hablar a lo mejor sobre la problemática que hay en el medio ambiente y la salud pública, ¿no? Y rescata el saber previo sobre esa problemática. Tiene que haber un problema de lo que usted le va a enseñar, si no, no se activa la complejidad. Si solo va a rescatar, va a recapitular, ese término se ha quedado siempre, ¿no? Recapitula. Entonces, la recapitulación es evidentemente teórica. Recapitule después de problematizar, si desea, ¿no? Si desea anexar. Pero es recomendable que problematice, ¿no? Hay otras sesiones que le ponen problematización como proceso pedagógico, o sea, lo que sale en negrilla, 1, 2, 3, son procesos pedagógicos, ¿no? Entonces, unos ponen problematización, pero también lo pueden meter dentro de la motivación, ¿ya? Entonces, el paso que lo motiva, rescata el saber previo de lo que conoce de esa sensibilización o motivación, y le genera un conflicto, una pregunta. Ese conflicto, esa pregunta, va a ser, diremos, la pregunta retadora, esa pregunta que tiene que ver con el campo temático que usted va a abordar, con el conocimiento que le quiere enseñar. Es una pregunta retadora, como decimos, ¿no? En la que no se va a responder con un sí o con un no. Se va a responder de manera, vamos a decir, bastante compleja, ¿no? Entonces, ahí viene, se llama conflicto porque esa pregunta no se responde en su momento.
Y es importante que declare el tema, el propósito, ¿no? El día de hoy, ¿qué van a hacer? Entonces puede copiar, pegar o puede decirle más o menos parecido para que el estudiante sepa qué viene, qué le van a evaluar, qué le va a enseñar. Porque si no hace eso, el alumno no va a dar todo de sí, ya que nadie camina, es como caminar a ciegas, ¿no? Nosotros tenemos que trazar una ruta. Esa ruta la da el propósito de su sesión. Imagínense, hoy día he presentado mi sesión, he dicho qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Se imagina que yo no le hubiera dicho hoy día qué vamos a hacer? Usted ya se hubiera aburrido, capaz ya ni siquiera me estaría escuchando, ¿no? La idea es esa, que siempre decirle al alumno lo que se va a aprender. Luego viene la fase de desarrollo, donde fíjense que aquí se trabaja por actividad. ¿Qué es una actividad? La actividad obedece a un conjunto de un qué va a hacer y un cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Vamos a leer. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de subrayado, ¿no? Vamos a analizar las partes de una maqueta. ¿Cómo lo vas a hacer? Manipulándola. ¿Te das cuenta? Una actividad es completa cuando responde a qué va a hacer el alumno y cómo lo va a hacer. En una sesión hay más de una actividad. Pueden haber 3, 4 actividades, ¿no? Está una actividad para que el alumno lea, procese la información, para que el alumno socialice, para que el alumno elabore. Hay actividades. Entonces, siempre qué y cómo. ¿Qué y cómo? Normalmente, por experiencia, los maestros ponen el qué van a hacer. Analizarán la parte más importante del ecosistema. Y se queda ahí. Entonces, el cómo obedece a qué van a usar, algún tipo de recurso, van a hacerlo a través de una estrategia concreta, de una técnica concreta. ¿Cómo? El cómo ya viene a tallar la creatividad tuya, ¿no? Saliendo a observar a lo mejor al campo, sino que es un cómo, pues, una metodología. Bien, entonces, recomienda que vayan 3, 4, ¿por qué? Porque hay un proceso. Si tú quieres enseñarle algo, le vas a dar lecturas. Eso ya es una actividad. Entonces dices, leen el texto entregado sobre los ecosistemas, me ocurre, marinos en el país, una cosa así, y extraen, que es el cómo, extraen las palabras más importantes y lo plasman en un, no sé, un resumen, se me ocurre. O solo extraen, subrayan. Elige las palabras más complejas, no sé, pues. ¿Cuál es el cómo? Ya está, ya leyeron. ¿Ahora qué hacemos? Y ahora vamos a dialogar. A lo mejor voy a pedirles que me hagan preguntas. Formulan preguntas de lo leído. ¿Qué van a hacer? Van a formular preguntas de lo leído. ¿Cómo lo van a hacer? Voluntariamente. ¿Te das cuenta? Siempre un qué y un cómo. Un qué y un cómo. El qué obedece siempre a una cognición, a algo que va a hacer su cerebro. Y el cómo obedece a la metodología, a los recursos, a las estrategias que vas a emplear. Si hubiera preguntas, porque recuerden que todo esto vamos a observarlo y regularlo en las sesiones que ustedes ya tienen, o complementarlo. Creo que la palabra clave es esa, porque he visto que en el caso de sus sesiones hay que complementar. ¿Sí? ¿Alguien desea opinar? No sé si la maestra Denis, pero sí quería comentar respecto justo a la propuesta que los profesores hacemos en la actividad. No puede ser actividades genéricas, ¿no? Tienen que ser específicas con las cuales se pueda evidenciar alguna concreción de lo que se está queriendo aprender. Gracias por la acotación. Bien, ahora, el hecho de que yo implemente mis recursos, ¿no? Sería lo ideal. ¿Qué ideal sería que yo ya tenga mis clases hechas? A ver, hay maestros bastante disciplinados que ya tienen sus clases empaquetadas, ¿no? Tiene su sesión, su lectura, su video, una carpetita. Maestros que ya manejan años trabajando, ya lo tenemos todo empaquetado. Le damos una manito, lo revisamos, pero ya por sí está. Hay. Entonces, es lo ideal. Pero si no lo tuviera, simplemente acá pone video en recurso. Ya, video, lectura, ¿listo? Una imagen,
son sus recursos. Si ya está implementado, mucho mejor, ¿no? En el caso del cierre, en el enfoque, el cierre es la metacognición, es la reflexión. Y estas preguntas que siempre nosotros colocamos, ¿qué han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Cómo sé que lo han aprendido? Más o menos cambiándolo por esa línea. Está hecha en función al enfoque por competencias. El que aprendieron obedece al pilar, ¿te acuerdas de los pilares de Delors? Al saber conocer. Según competencias, obedece a los contenidos o los conocimientos. ¿Qué aprendieron? Entonces ahí te dice, ¿no? Hemos aprendido a ver las partes del ecosistema. Pero a veces los estudiantes tienen, profesora, he aprendido a hacer un resumen, yo no sabía. No. He aprendido, profesora, que cuando formamos grupos siempre hay que, te das cuenta, no siempre se aprende el contenido. Ellos te van a dar, si tú aperturas, te van a dar cosas que tú ni te dabas cuenta que estabas enseñando. ¿Por qué? Porque tú haces que reflexionen. ¿Qué más aprendieron? A ver, dígame, ¿qué están aprendiendo? ¿No? Entonces, rescaten para que el alumno haga ese proceso de reflexión. No hay reflexión si no hay preguntas. ¿Listo? El cómo lo aprendieron. El cómo lo aprendieron obedece a que el alumno haga una reflexión de qué ruta cognitiva ha realizado. Lo hemos aprendido, profesor. Primero, hemos observado una problemática. Ahí nos hemos dado cuenta hacia dónde tenemos que direccionar lo que nosotros estamos aprendiendo. Luego hemos aprendido a hacer, no sé, un cuadro comparativo, donde hemos visto que es importante tomar en cuenta, los chicos reflexionan. Hay que dar este tiempo a esta etapa valiosa, porque la reflexión es una habilidad de alta demanda. ¿Te das cuenta? Por esa razón es importante que demos el espacio al diálogo, sobre todo cuando ya está empoderado, cuando ya le has enseñado el conocimiento que tenía que aprender. El diálogo ayuda a afinar, a darle ese nivel de finura, de calidad a lo aprendido, porque quedan siempre cositas vacías, pero allí en el diálogo van brotando. Y el para qué me sirve lo aprendido obedece a la actitud, ¿no? El cómo lo aprendí obedece a la habilidad. ¿Qué habilidad cognitiva he desarrollado? Entonces, estas preguntas, también puedo yo en la fase de reflexión poder responder mi pregunta conflicto. Porque recuerda que la pregunta conflicto era una pregunta que no se respondía porque está en fase de inicio. Pero ya luego de haberse implementado en la fase de desarrollo, ya está en capacidad de poder responder a tu pregunta. ¿Listo? Entonces retomamos, si es que es posible, copias y pegas la pregunta en la fase de cierre para que se tenga claro ello. ¿Listo? No es recomendable colocar en el cierre un examen, ¿no? Yo creo que la evaluación se hace en un proceso. Si deseas hacerlo, lo puedes hacer. Que sea algo así como de control de lectura, con preguntitas de proceso, ¿no? Pero no hagamos de la evaluación situaciones de estrés. La neurociencia también ha comprobado que el estudiante en situación de estrés no aprende. ¿Listo? Convirtamos más bien la evaluación en una oportunidad para aprender. Haga una evaluación con libro abierto. Créame que se va usted a dar con gratas sorpresas, pero ¿dónde está el detalle? Hay que hacer preguntas en el enfoque por competencias. No preguntas de memoria, porque si no, ahí no ayuda. Bien, este es un modelo de cómo podríamos tomar en cuenta la coherencia de lo que planifiqué con el logro de su construcción en un proceso, viendo que se haga más de una actividad respondiendo a un qué y a un cómo lo va a hacer. ¿Qué cognición? Como metodología, material, recursos. Que en el cierre se haga reflexión, ¿ya? Y veamos la fase de evaluación, ¿no? Porque tenemos el momento de planificación, el momento de secuencia didáctica y luego viene el momento de evaluación. Entonces, fíjate, lo he vuelto a copiar, ¿no? Este organiza, lo copié acá arriba, lo vuelvo a copiar acá. Listo. ¿Qué me propuse? Organizar los factores de riesgo de la salud pública relacionados con el medio ambiente y biodiversidad para fomentar las características de una comunidad saludable. Entonces, cuando ese propósito baja a evaluación, baja a indicador de evaluación, cambia su última partecita.
Entonces, fíjate, organiza los factores de riesgo de la salud pública relacionados con el medio ambiente y biodiversidad en un mapa mental, porque en un mapa mental lo va a organizar. ¿Listo? Porque este es seminario teórico. Entonces, ese mapa mental, ¿cómo lo voy a evaluar? Tengo que observarlo. Por eso uso la técnica de observación. Y voy a observarlo mirando ciertos criterios, ¿no?, que va a tener. Por ejemplo, tiene ideas primarias, tiene ideas secundarias, a lo mejor se aprecia un orden de jerarquía en sus ideas, ¿no? Si voy a hacer un mapa mental. Entonces, usa terminología técnica, a lo mejor puede ser otro, ¿no? Coloque ejemplos, si es que lo que le pedí son ejemplos. Entonces, yo cotejo si tiene o no tiene esos elementos que me van a permitir saber si organizó o no organizó del contenido que le he dado los factores de riesgo de la salud pública. De ser así, entonces, yo califico, ¿no? Le otorgo el peso que haya querido establecer. Puede ser también sin peso, eso depende de ustedes. Pero si yo cotejo la existencia o ausencia de un criterio, de un indicador, de un rasgo que quiero observar, entonces digo que voy a cotejar. Por eso se llama lista de cotejo. Bien, ahí estoy viendo entonces que yo planifiqué A, en este caso organizar, he desarrollado, veo que lo estoy logrando y evalúo eso. Ahí está todo el proceso coherente de mi planificación. Tengo otro ejemplo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar al ejemplo 2? Profesor Miguel. Sí. Adelante. Nuevamente, buenas noches. Yo le había escrito a la maestra Sedi, a nombre de todos los coordinadores académicos, que el esquema que usted nos está presentando es plenamente válido para actividades, por ejemplo, de 3 o 4 horas máximo, ¿no? Sin embargo, en el mundo tecnológico se realiza actividades hasta de 10 horas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podríamos o qué nos recomienda en todo caso? No me ha respondido la maestra Sedi, ¿no es cierto? Creo que debería haberle transferido a usted, de que, ¿qué nos recomienda para actividades que tengan, digamos, 10 horas de desarrollo de actividades, ¿no? Y una actividad de aprendizaje lo va a planificar para las 10 horas, ¿no? O sea, la interrelación es un tanto compleja, ¿no? Fíjese, el inicio, el desarrollo y el cierre, ¿no es cierto? Eso sí se puede realizar en una actividad de 3 o 4 horas, pero en una actividad de 10 horas, ¿qué nos recomienda, doctora Wilma? A ver, en primer lugar, es muy poco probable que uno pueda sostener metodológicamente 10 horas, ¿ya? Siempre en toda actividad hay cortes. Lo que se ha estado haciendo, ojo, en educación superior, es trabajar sesiones de hasta una semana. Es decir, ¿cuántas horas lleva, profesor, usted en ese curso que usted dice que son 10 horas? ¿Cuántos lleva a la semana? Necesito esa respuesta. Lleva las 10 horas, pues. Lleva las 10 horas. O sea, por 10 horas semanales tiene, son 18 semanas. Claro que sí, claro que sí. A ver, me gustaría que intervengan acá algún por coordinador favor. de industrias, Horas teóricas, horas prácticas. Adelante. El doctor Edwin va a intervenir. Sí, efectivamente. Por ejemplo, para poner un ejemplo de una sesión de 10 o 12 horas. En mi caso, por ejemplo, tengo sesiones prácticas, por ejemplo, de congelación de semen, ¿no? Que técnicamente es desde las, 7, 8 de la mañana hasta 10, 11 de la noche, porque el protocolo exige ahí y no puedo partirlo. Técnicamente no puedo partirlo, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Que nos damos espacios de media hora, una hora para hacer un refrescamiento. Los colegas de industrias, por ejemplo, tienen procesos de derivados lácteos, cárnicos, que tienen protocolos en diferentes tiempos. Yo creo que a eso se refiere, ¿no? En la duración de las sesiones. Bien, en todo caso, de ser así, yo recomendaría, estudienlo ustedes, pero yo voy a dar una recomendación técnica, ¿ya? Tiene que estar planificado, o sea, no podemos evitar hacer una sesión, ¿listo? La definición estricta de sesión es el espacio, se define sesión de aprendizaje, el espacio físico o virtual de encuentro entre el que aprende y el que enseña. Esa es la definición estricta. Entonces, si yo voy a entrar a un laboratorio desde las 8 de la mañana y salgo a la 1, eso es una sesión. ¿Listo?
Pero si yo voy a entrar al laboratorio el lunes y voy a seguir el martes, voy a seguir el miércoles, el jueves, ahí tengo 3 sesiones. Por ese lado. Definimos lo que es sesión, ¿ya? Ahora, si son 6 horas, 8 horas, 10 horas las sesiones, ¿qué recomiendo? En el desarrollo, colocar actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, porque esas 8 o 10 horas tienen procedimientos que tienen una intencionalidad. Todo procedimiento yo lo hago con una intención, yo no hago un procedimiento sin intención, sería tonto hacer eso. Entonces, no, primero van a observar porque ellos tienen que ver estas características y si no hacen este proceso no podemos pasar al siguiente. Listo, eso diséñelo. Diséñelo en su actividad y si es posible al ladito póngale su indicador de evaluación, porque con todos esos indicadores que usted colecta va a ser su instrumento, ¿no? Entonces, cada actividad siempre debe tratarse en la parte tecnológica, estoy hablando ya a nivel técnico, evidentemente, en la que nosotros vamos a formar profesionales, tenemos que garantizar que sean de calidad. Entonces, por esa razón, lo que hacemos tiene una razón de ser. Entonces, ahí sería la sugerencia que yo daría. Puede ser una sola sesión en la que se inicie siempre con una sensibilización o problemática, es parte de la metodología del estímulo al cerebro. Al cerebro tienes que estimularlo colocándole situaciones que él haya vivenciado, que él de alguna manera se relacione con el contexto. Si no, va a entrar a su memoria a corto plazo, no va a anclar. ¿Listo? Y en el desarrollo sí yo recomiendo colocarle varias actividades, porque normalmente una sesión de 2 horas pedagógicas o 3 te coloca de 3, 4 actividades, ¿no? Si son 8 horas, 10 horas, yo calcularía que deberían unas 10 actividades, calcularía así. No sé si con eso he respondido su pregunta, maestro. No ha respondido. Ah, ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, es cierto, digamos, que la motivación es la excitación, ¿verdad? ¿Qué vamos a excitar? Vamos a excitar las neuronas, ¿verdad? Van a estar bien despejadas, ¿verdad? Sí, unas determinadas zonas corticales, etc. ya. Pero ya, quedamos digamos, en el inicio, hemos motivado, hemos desarrollado el conflicto cognitivo, no le hemos generado el conflicto cognitivo. Pero eso ya terminó, digamos, en Media hora. media hora o 45 minutos, Así es. ¿no? Y luego ya pasamos a la fase del desarrollo, ¿sí? ¿No? Pero toda una actividad, por eso me gustaría que me ayuden en este caso los ingenieros de agroindustrias, toda una actividad la desarrollan en una semana. Entonces, ¿cómo van a, o sea, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista pedagógico, cómo deben engarzar? Yo voy a dejar, digamos, la sesión del lunes y el martes voy a reiniciar. Ya no voy a realizar, en este caso, el inicio, de frente ya me voy a ir a las actividades. Esa es mi duda, ¿no? O sea, pero quien tiene que despejar, ahí está justo el ingeniero Néstor, quien nos va, digamos, ubicar mejor dentro de la problemática que nos han planteado los coordinadores académicos. Gracias, Michelle. Claro, entonces acá ya cambia el escenario, ¿no? Porque ahí el colega que intervino me dice, yo, por ejemplo, para hacer inseminación tenemos que estar 10 horas. Se entendió que era una sesión de 10 horas. Pero usted ya me dice, no, esto es una actividad en la que empieza el lunes, pero al día siguiente continúa. Ahí es otra sesión, en estricto. Yo le he definido que es una sesión. Entonces, si va a ser si usted no desea hacer sesión, entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿No? Porque ya la sesión es esa. Ahora, si yo deseo al día siguiente continuar la sesión, es necesario de todas maneras desarrollar una fase motivacional. Ustedes a veces le colocan eso la retroalimentación, ¿no? Pero su nombre correcto no es retroalimentación, ¿no? Cuando nosotros vamos a recordar lo que hizo la clase anterior, eso no se llama retroalimentación. Usted va a evocar, tiene otro nombre. El nombre de ayer les decía, eso es recordar la clase anterior. Retroalimentar implica hacerlo en base a una evidencia que se haya generado, en estricto, ¿no?
Anteriormente, el término retroalimentación tenía otra acepción. Se decía que una persona retroalimentaba cuando recordaba, ¿no? La clase anterior. Vamos a retroalimentar la clase. Un enfoque por contenidos, sí se hacía eso, ¿no? Hoy estamos en enfoque por competencias y se retroalimenta el hacer más que el conocer propiamente, que es parte del hacer, pero con énfasis en el hacer. Bien, entonces, si yo tengo una sesión para otro día, definitivamente tendría que trabajar otra sesión, ¿no? Ahora, si usted puede evocar la misma motivación, yo creo que sí es dable, porque siempre es bueno dialogar. El diálogo va a ser una estrategia fundamental, porque el rol en este caso, el experto, que es usted, va a tener mucho que dar en cada diálogo, ¿no? El experto nunca termina de dialogar con el aprendiz. Entonces, la fase motivacional puede desencadenarse de la misma motivación que usted planteó, pero tiene que haber planificación. Yo quiero comentarles a ustedes, estimados maestros, que he capacitado junto con la PEMESUT, también a ingenieros, también a veterinarios, y ellos han comprendido y han realizado sus sesiones y las han hecho muy bien. Entonces, es cuestión nomás de poder comprender que tenemos que diseñar los pasos que vamos a hacer. Porque yo entiendo que no es fácil. Ustedes mismos me lo han dicho, ¿no? Aquí hay profesionales de amplia gama. Sin embargo, la parte pedagógica tenemos que también irnos empoderando de ellas, ¿no? Entonces, yo les estoy mostrando estos trabajos que no son míos, estos justamente es de la PEMESUT, de algunos docentes que fueron mis estudiantes en su momento y que he sacado justamente estas sesiones de ellos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es uno de manejo de frutas y conservación de calidad, ¿no? Entonces, sería cuestión que en la fase que vamos a entrar a grupos, ahí podamos revisar y ver en qué medida se puede proponer, ¿no? Veamos qué va a pasar en su fase de socialización de sus sesiones, ¿ya? Y ahí podría opinar más, con más conocimiento del pedido. Aquí les paso otra sesión que justamente buscaba que realicen procesos primarios de selección y clasificación de frutos de temporada usando las buenas prácticas, ¿no? Igual, acá vean motivación, saberes, conflicto, la construcción y su metacognición. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene cuatro, ¿no? Cuatro actividades. Claro. Pero la idea es que no se olvide que qué y cómo, no es qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser. Y si solo decimos eso, se va a ir al contenido puro. Necesitamos buscar el cómo. Quería comentar algo, estaba levantando la mano. Adelante. Colegas, buenas noches. Docente, buenas noches. Justamente antes de pasar al siguiente ejemplo, justo antes el coordinador académico mencionó, ¿no? Lo siguiente, nosotros de industrias alimentarias, por ejemplo, tenemos una sesión por 10 horas. Las 10 horas se realiza en 2 días. Primer día 6 horas, segundo día 4 horas. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros, ejemplo, ¿no? Digamos, yo estoy en el área de panificación. Antes de elaborar un producto, primero nosotros tenemos que dar lo que es la parte teórica, ¿no es cierto? El primer día es teoría, ¿no? Y pidiendo, solicitando los insumos. El segundo día es el día de práctica. O sea, son teoría y práctica. En los 2 días realizamos, porque a la siguiente semana ya es otro tema. Entonces, justamente se refería a eso, ¿no? El coordinador académico, al decir cómo lo vamos a realizar nuestra sesión de aprendizaje en esos 2 días, que engloba, ¿no? De 8 a 1 de la tarde son 6 horas y son cada 2 horas. Entonces, por eso 2 días llevamos las 10 horas pedagógicas. Entonces, a eso quisiera, por favor, ¿no? Gracias, Estamos complementando. Entonces, gracias. No, muy bien, muy pertinente tu participación. Fíjate, ahí obligado, colegas, tienen que ir 2 sesiones, una de 6 horas y una de 4 horas. Y como yo les recomiendo que le pongan estas celditas, y si va a durar 1 hora la actividad, pues póngale tiempo 1 hora, 60 minutos. Si acá tengo 3 actividades, acá tengo 180 minutos. Y siempre que su actividad que vas a colocar acá, ¿qué va a hacer y cómo lo va a hacer? Recomiendo que se describa bien.
Si digo, ¿qué va a hacer? Si es panificación, se me ocurre, no sé, van a buscar información sobre, no sé, los tipos o calidades de los productos, ¿no? De la materia prima, considerando a lo mejor precio, no sé, el lugar de origen. Entonces, ¿cómo lo van a buscar? ¿Cómo van a buscar? No sé, van a ir a hacer el cómputo, a lo mejor van a revisar el material que han traído con previsión, ese qué y cómo, que esté bien redactadito y le pones 1 hora, 2 horas. Entonces, aquí en total tendría que ver tus horas teóricas en una sesión y en otra sesión tus horas prácticas. Yo no exigiría sesiones de 120 minutos, porque no lo amerita, porque la definición de sesión es espacio de interacción entre el profesional y el alumno en un espacio determinado. O sea, si mi sesión dura 2 horas, la sesión dura 2 horas, ¿no? Eso creo que podría trabajarse de esa manera, por actividad, ¿ya? Dentro de su sesión, en la fase de desarrollo. Siempre una pequeña motivación, creo que todos lo hacen, ¿no? Todos hacen una motivación. Yo no creo que haya nadie que venga de frente y ponga el título de estudiar, ¿no? Todos motivan, dialogan, sino plásmelo. Busque siempre una noticia que esté del momento que tenga relación con su profesión, póngalo y dialoguen. La finalidad es sacar el saber de los estudiantes, estimularlo, como dice el maestro, para que lo predispongamos a aprender. Bien, este sería el otro ejercicio que, como pueden ver, aquí ya no está implementado, ¿no? O sea, no necesariamente yo tengo que presentar siempre todo. ¿Por qué? Porque el diseño de un plan de clase es esto, ¿no? Es decir, qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y la implementación, ya viene la concreción del recurso. La implementación, si yo digo ficha de trabajo, tendría que anexar mi ficha de trabajo. Si digo mi video, tendría que poner el link del video, ¿no? Si pongo recursos de internet, tendría la página donde voy a sacar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo recomiendo que hasta aquí esté. El colocar ya esos recursos se harán en el momento de la ejecución, porque yo humanamente normalmente no lo hacemos, siempre antes, un día antes, 2 días antes, recién buscamos, lo tenemos todo listo, ¿no? Ahora, si ustedes de esos maestros que ya lo tienen preparado, pues mejor, mucho mejor. Bien, entonces igual de esa manera es que nosotros vamos a ver hoy estos elementos, ¿ya? Veamos lo que hemos planificado en nuestro logro de sesión, que tenga los 3 elementos: verbo, contenido, conocimiento, complemento, condición. Que esto que he dicho que voy a lograr se aprecie a lo largo de la secuencia. En algún momento tiene que aparecer lo que usted quiere lograr. Vea, por favor, que sus actividades planteadas obedezcan a un qué va a hacer y a un cómo lo va a hacer. ¿Ya? Verifique qué va a hacer, cómo lo va a hacer. ¿Listo? Y la parte de la evaluación, recuerde que cambia la última parte del propósito, ¿no? Que tiene que ser alguna evidencia o una demostración. Puedo yo organizar factores a través de un debate, o debate a través de un simposio, a lo mejor, ¿no? Una conferencia, o en práctica en laboratorio, qué sé yo, pues. Esta última parte del criterio es su evidencia que usted va a usar para aplicar su técnica de observación o su técnica de entrevista y con ella sus instrumentos planificados, que ya será materia de siguientes sesiones más adelante. Bien, entonces nos queda ahora irnos a trabajos en equipo y luego vamos a sacar las ideas para poder enlazar la siguiente sesión. Entonces ya la maestra Cedi tiene las aulas, podría dar más ejemplos. Yo sí, podría hacer. Sí, entonces se van a reunir colegas por programa de estudios y dentro del aula, uno de ustedes debe tener una sesión hecha, ¿no? Un voluntario de preferencia, porque el voluntario siempre está presto a apoyar, a dinamizar. Y revisamos la sesión, verificamos que esté. Si hay que hacer cambios, hágalo, ¿no? Si no está seguro, colóquele con otro color. Táchelo, no borre. A veces no es bueno borrar porque a lo mejor estaba bien y lo empeoraron, no.
vamos a revisar para mejorar. ¿Listo? Entonces, luego de 30 minutos vamos a pasar y vamos a revisar. Yo en este caso soy la que va a checar rápido su sesión y voy a ver acá mejora o está muy bien, y ahí van a venir más y más sugerencias de ustedes tal vez para que yo pueda aportar en el desarrollo de. ¿Listo? Ya está las salas de trabajo. ¿Sí? A ver, vamos a generarlas. Los accesos. Aquí el profesor Edwin dice, por favor, que sea más dinámica. Más dinámica. Sí. Ahí, no sé qué querrá que haga el maestro. Bueno, vamos a comenzar justo ahora una parte ya interactiva. Como ya hemos indicado, los profesores, cada uno, estoy dejando en la descripción del chat, ¿sí? Que se van a generar 5 salas, ¿sí? Cada uno, según su especialidad, va a ingresar directamente, va a elegir su sala. Entonces, cuando ya vayan entrando la mayoría de los profesores, recién daré inicio a que todas las salas empiecen el conteo de los 30 minutos. No es rígido, puede ser un poquito más según se necesite, pero ese será nuestro tiempo de trabajo. Si alguno no pudiera, por favor escriba en el chat y nos ayude a facilitarle, que me diga a qué sala va a ir o que me diga a qué programa quiere que se lo pase, ¿sí? La sala 1 es arquitectura de plataformas y servicios de TI, la sala 2 enfermería técnica, la sala 3 contabilidad, la sala 4 producción agropecuaria y la sala 5 industrias alimentarias. Esta se va a repetir en las demás sesiones cuando tengamos que hacer grupos, ¿sí? Si alguien necesita la presencia de las profesoras, por favor, haga su llamado a través del botón solicito a la profesora para que puedan movilizarse. También van a tener acceso ellas mismas a visitar su sala. Si me permiten, solo una preguntita. Adelante. Solo un comentario, maestra Cedi. Si bien es cierto, tenemos las salas y podemos ingresar, pero ya hemos pasado la experiencia de que podemos ingresar a la sala, pero no podemos hablar, ¿no? Entonces, no podemos, si no podemos hablar, no podemos interactuar entre el equipo. Y si no hay eso, no logramos los resultados Es verdad. que quieren. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna otra metodología, alguna otra forma. La sala está disponible, Ese sí, profesor Willy, gracias por su comentario. La sala está disponible para que podamos juntarnos en grupos pequeños. La lógica de estar en grupos pequeños es justamente para esa interacción. Yo les invito a que abran sus micrófonos, tomen la iniciativa y digan, por ejemplo, en este grupo, en esta actividad, yo tengo el ejercicio, lo voy a proyectar, lo voy a compartir en la pantalla del grupo pequeño, mis compañeros abran su micrófono, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué se puede hacer? Tenemos un recurso, además, que ya se les ha pasado por el chat, que es la taxonomía de Bloom, el esquema que la maestra nos ha facilitado, de manera que si no hicieron una captura de pantalla, ahí lo tienen para poder recurrir y utilizar la taxonomía. Entonces, abran sus micrófonos, no se queden cortos, porque las salas de Zoom, las salas chicas, son para esa interacción en los grupos. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo, es la naturaleza de esa tarea. Entonces, tenemos disponible ya los 30 minutos y vamos a ingresar. Veo que algunos ya se están movilizando a las salas. Por favor, verifiquen en su monitor. Si es que no lo ven en su pantalla, es posible que está un poquito lenta el internet, pero es fácil de ubicar. ¿Sí? Ya se están movilizando. Si no pueden movilizarse a sus salas, por favor, escriban y me piden desde el chat, indíquenme, pásenme a la sala 1, pásenme a la sala 2, etc. Voy a volver a compartir los que necesitan la taxonomía de Bloom. Está en este chat de Zoom, pero también se los he pasado al grupo de WhatsApp, por si acaso.
Rudy, ¿en qué especialidad, qué programa quieres que te pase, por favor? ¿Puedes indicar? A enfermería, muy bien. La sala 2. Listo. Julio, a la sala 4, muy bien. Edín, muy bien, profesor Edín, a la sala 5. Norma, a la sala 2, ok. Profe Edi. Edi, estás creo con 2 equipos. Ambos voy a pasarlos a la sala que me estás pidiendo. Listo. Profesora Adelia, profesor Emilio, profesor Gerardo. A ver, me indican. Vamos a hacer un alto a la grabación y retomamos cuando volvamos a la plenaria. Gracias. Bien, hemos realizado ya el proceso de reflexión, básicamente es lo que se ha hecho, ese proceso de darse cuenta, ¿no? Que si tiene o no tiene las condiciones de pertinencia y coherencia de los propósitos de su sesión con el desarrollo de su sesión, con su indicador de evaluación. Y usted, al darse cuenta, ha reflexionado, ha regulado, ha cambiado, ¿no? Y no necesariamente porque yo lo diga, porque ahí les dije a algunos, no, es que así se entiende mejor. Entonces, ¿qué ha aflorado? El estilo. Cada docente tiene un estilo de enseñanza. Si a él es más cómodo o a ella le es más cómodo colocar pasito por pasito, ya, es su estilo. Pero normalmente un diseño de clase es un conjunto de actividades y cada actividad responde a un qué y a un cómo. El qué, la habilidad que va a desarrollar en un proceso de construcción hacia el propósito, y el cómo, el manejo de la metodología, el manejo de los grupos, el manejo de la lectura, el manejo de los recursos. Todo eso involucra un cómo. ¿Listo? Bien, vamos a pedir que voluntariamente algún equipo pueda socializar su sesión para darle una mirada final. ¿Tenemos algún equipo, por favor, que quiera compartir su sesión? ¿Ninguno? Anímense, han habido sesiones muy buenas. Willy, ¿te animas? Parece que no. Ya me animo entonces, vamos a ver. Te agradezco, te agradezco. A ver, vamos compartiendo entonces. Si sale mal, ya ni modo. No, pues estamos aprendiendo. Es un buen momento para conversar si hay algún error, claro. A ver, ya, yo lo voy a ir checando para avanzar, ¿no? Tu indicador es identifica, que es tu habilidad, aspectos generales de los primeros auxilios es tu conocimiento, y indicando los principales riesgos de vida vendría a ser tu condición o contexto. Bien, hasta ahí excelente. Veamos en tu fase de inicio, motivas, recoges una pregunta de conflicto, ¿escucharon o vieron cómo atender a un herido? Ya, ahí ponlo en pregunta siempre, ¿no? De cómo es una pregunta. Entre más preguntas haya una sesión, mucho mejor la sesión, ¿ya? No siempre debe haber una pregunta. Entre más preguntas haya, mejor desarrollo de la sesión porque vas a mediar más, ¿listo? Conflicto, el herido es un familiar, ¿qué realizaría? Complete la pregunta, ¿qué realizaría qué? Aplicando qué, haciendo qué, esa pregunta está incompleta, ¿ya? Complete ahí, algo le falta a esa pregunta. Bien, eco, ya está mejor. Primeros auxilios, utilizando la guía de primeros auxilios. Aquí en el desarrollo es la fase en la que el alumno ya rescata el saber previo, ahora viene el saber nuevo. Ese saber nuevo puede llegar a una lectura. Entonces digo, ¿qué va a hacer? Recolección de saberes previos de que consideran que es una acción de primeros auxilios. La pregunta sería, ¿cómo van a recolectar esos saberes previos? ¿Eso es lo que han visto en el vídeo o alguna lecturita?
Ya. Obviamente, en este caso, por eso acá lo habíamos puesto utilizando la guía, ¿no? Eso, cópialo, Tienen que ver. cópialo. Copia Ah, eso. ok. O sea, esto debería estar acá. Cópialo y le pones, ¿qué van a hacer? Recolectar. Recolectar sus saberes previos sobre acciones de primeros auxilios. Yo lo mejoraría así. Recolectar saberes previos sobre acciones de primeros auxilios utilizando guía de primeros auxilios. Punto. Ya está tu actividad. ¿Listo? Sí. Eso te va a tomar siquiera tus 30 minutos, por lo menos, ¿no? Quizá más. Luego, análisis. Siempre coloquen el verbo en tercera persona en infinitivo. Analizan, recolectan. Verbo en tercera persona, ¿sí? Sí, tercera persona. Analizan funciones y principios de los primeros auxilios en grupos. Ahí está. ¿Qué van a hacer? Analizan las funciones y principios de los primeros auxilios formados en grupos utilizando material proporcionado. Y ahí está tu cómo. ¿Por qué es importante el grupo? Porque hay que socializar. Los chicos en su nivel vocabular tienen que dialogar entre ellos sobre qué. Ahora tú puedes poner preguntas dinamizadoras, ¿no? Que tú lo puedes dar. Entonces, cada grupo tiene una pregunta dinamizadora y analizan o socializan en base a la pregunta. Podría ser también parte de tu estrategia. Luego, elabora mapa conceptual de forma individual. No, previamente todavía está ahí, como dice, realizan un debate de los análisis, de lo analizado formulando ejemplos. Ese sería Parte otra social. actividad. Ese sería Sí, otra actividad. sí. Hazle enter. Ah, bueno. Eso. Realizan debate de lo analizado. Ya no le pongas de lo analizado. ¿Sobre qué sería el debate? Justamente sobre las funciones y principios. Eso, colócale. Ana, realiza un debate sobre las funciones y principios formulando ejemplos. Dice, esa es otra actividad porque va a tener su tiempo. Cada actividad tiene un tiempo, que normalmente es 20, 30, 40 minutos. No hay actividades aquí de 5 minutos, de 15 minutos, son 30 minutos mínimo, ¿no? Porque hasta que formen, hasta que procesen, hasta que socialicen, siempre hay tiempos que se pueden dar. Elabora un mapa conceptual de forma individual. Siempre en la habilidad cognitiva que van a realizar, y elabora un mapa es la metodología, colócate detrás, ¿no? Entonces, ese mapa mental, ¿sobre qué va a ser? Realizan la valoración de un caso de primeros auxilios y lo plasma en un mapa mental conceptual. Ya está. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Habilidad cognitiva. ¿Cómo lo van a hacer? Metodología, materiales, grupos, etc. ¿Listo? Recuerde siempre verbos en tercera persona. Sí. Plural. Listo. Va tomando más forma. ¿Qué le parece? Sería valoran, ¿no? Valoran. Valoran, pero valoran un caso de primeros auxilios. ¿Qué sería? Valoran un caso, otro verbo más observable. Analizan, debaten, resuelven. Deliberan también. Describen un caso. Ah, ¿quieres que pongan un ejemplo? Sí, o sea, lo que yo suelo hacer... Proponen. Ah, como me gusta decir, no está yendo una persona, se cayó, pisó una cáscara de plátano y se cayó al suelo. ¿Qué pasa? Proponen un Es el caso de caso, ¿no? primeros Tienen que auxilios. describir, ¿no? Ya, ellos van Y a proponer el de ahí caso. nace lo que viene a ser lo que está acá, ¿no? Lo que es este planteamiento, acá hay un orden, el planteamiento de qué opciones, qué se puede hacer, cómo solucionamos, ¿no? Ok. Bien, ahora vamos a ver, ya, ¿en qué momento logramos tu propósito? ¿Cuál era tu propósito, te acuerdas? De sesión. Identifica aspectos generales de primeros auxilios. ¿En qué momento tú crees que lo logran? Y que prácticamente está en varias partes. Van a ir armándolo. ¿Dónde lo corolan? ¿Dónde tus guías ya saben identificar? Aquí, justamente en la Entonces, última. usa el término, identifican, pones a través de descripción de un caso. O sea, ponlo, ¿no? Si dices Adelante que de describen. delante describen. Allá. Ahí tienes que lograrlo, ¿te das cuenta? Ahí es la cúspide, es la cerecita del pastel, ahí tú lo logras. Entonces, como ha habido un proceso, esa es la cúspide del proceso.
Identifican qué pusiste arriba. Identifican qué era. Identifican Aspectos generales. aspectos generales de primeros auxilios. Identifican aspectos a través de la descripción de un caso. Ahí está tu metodología. El caso es una metodología. De la descripción de un caso. Y lo puedes poner ahí y lo plasman en un mapa conceptual, ¿no? Lo plasman en un mapa. Es parte de tu metodología. Plasmado en un mapa conceptual. Listo. Queda. Si quieres colocarlo de forma individual, también lo puedes colocar porque es parte de metodología. Todo eso es metodología. Quedó. ¿Te das cuenta? Ahí ya está logrado. Esa es coherencia que no puedes perder nunca. ¿Ya? Ahora veamos qué dice tu evaluación. ¿Qué dice tu evaluación? Está la aplicación. Bueno, reconoce que es un primer. A ver, un ratito. Cópiame tu propósito, por favor. Todo tu propósito, cópialo. Porque tu indicador de logro se va a convertir ahora en indicador de evaluación. Coloca en evaluación. No lo coloques en el cierre, en evaluación. Sácalo de ahí. No, sácalo de ahí, sácalo. Colócalo en evaluación, más abajo, abajo, fuera del cuadro, donde dice evaluación 4 por normal. Okay. Ahí. Eso es. Ahí. Ya. Ese va a ser tu indicador de evaluación. Identifica aspectos. ¿Cómo vas a saber que el alumno ha identificado aspectos generales de primeros auxilios? ¿Cómo lo vas a ver? A través de un caso, porque tú estás pidiendo un caso, ¿no? A través de la descripción de un caso. Entonces, de la descripción de un caso. Ese sería tu condición para evaluar. Entonces, ¿dónde iría? ¿Cómo queda tu indicador de evaluación? Identifica aspectos generales de primeros auxilios a través de la descripción de un caso. Borra lo demás. Borra lo que estaba en la primera parte, por favor. Conmigo. Me perdí. ¿Cómo? Lee conmigo. Identifica aspectos generales de primeros auxilios y todo lo que dice acá, no, otra vez lo estás copiando. Porque tú te tienes que dar cuenta. A ver, retrocedemos, ¿ya? ¿Cómo te llamas, Willy? Willy, ¿qué hemos hecho? Hemos copiado tu logro de sesión, ¿verdad? Así es. Lo que vamos a hacer es quitarle la última parte de tu logro de sesión y lo vamos a cambiar por tu evidencia. Allá. Donde acá. Eso, borra todo eso y cópiale a través de la descripción de un caso. Cópiale lo que pusiste abajo. Allá. Eso. Ya. Eso es ahora lo que vas a evaluar. Ya. Tú vas a evaluar el caso. Sí. Y a ese caso le vas a aplicar un instrumento o vas a mirar si tiene ciertas características deseables sobre los primeros auxilios. ¿Correcto? Entonces, para ver el caso vas a observar. Tu técnica de evaluación va a ser la observación y tu instrumento puede ser una lista de cotejo. Tu técnica es la observación y una lista de cotejo. Y ya está planificada tu evaluación. Lo demás sale. ¿Listo? ¿Quedó? ¿Qué te pareció? Sí, perfecto. Bien, ya la próxima clase haremos tú, con este mismo ejercicio que has hecho, vas a hacer tu instrumento para que tu clase esté completa. ¿Ya? Para la siguiente clase. Muy bien. Eso es. Si hubiera alguna otra pregunta, voy a compartir ya para cerrar la sesión. Puedes liberar la pantalla, profesor Willy. Listo. Ok, muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Doctora Vilma. Dígame, adelante. Doctora, buenas noches. Yo quiero ver en la misma sesión del colega Willy el tiempo. Si cada actividad es media hora, entonces eso también hay que tener mucho en consideración. No. Yo estoy indicando que puede ser media hora, ¿no? Eso va a depender del área, va a depender del grado de profundidad que le quiera dar el docente. No es que va a ser media hora. Yo en ningún momento he dicho que es un estándar, ¿eh? Va a depender mucho de cada tema, de la profundidad del curso. Si es laboratorio no va a ser media hora, ¿no? Ahí será más.
Dice, las actividades mínimo deben ser 30 minutos. No, A no. eso me refería. Normalmente suele ser de 30 minutos. Entonces, si es 30 minutos, hacen 2 actividades, ¿no? 3 actividades. Juegan con ese 2 a 3 actividades. ¿Puede haber clases de una actividad? Sí, hay. Suele haber aquellos cursos que solo tienen 2 horas pedagógicas, suelen trabajar 1, 2 actividades. Por eso, yo les recomiendo ahora lo siguiente. Como ya han visto cómo lo hemos pulido la sesión, pulan una sesión, y esa sesión vamos a usarle para hacer una lista, una escala, y si se puede una rúbrica, porque la rúbrica no se hace para una sesión, se hace para un conjunto de sesiones en un proceso. Entonces, si tuvieran el conjunto sería fabuloso. Pero igual, como ustedes son los expertos, tienen el conocimiento de su disciplina, lo que yo voy a hacer es sacar ese conocimiento de disciplina para trasladarlo en indicadores. Y justamente este es el ejercicio que nos vendríamos más adelante, ¿no? Lo que hemos hecho ahorita, nosotros hemos creado este criterio de evaluación, que dice, organiza, por ejemplo, una secuencia de procedimientos, y en mi evidencia, en un diagrama de flujo. Entonces yo voy a observar ese diagrama de flujo. El colega que acaba de terminar, él ha hecho un caso, él va a observar su caso, ¿no? Y le va a aplicar un instrumento. Entonces, ¿qué viene a continuación? Decir, ¿qué debe contener ese diagrama de flujo? ¿Qué debe contener ese caso? ¿Qué debe contener esa práctica de laboratorio? ¿Qué debe contener ese mapa mental, ese debate? ¿Qué debe contener? ¿Qué tienes que ver tú como experto? Esa parte lo vas a elaborar tú porque tú eres el experto. Yo no puedo ayudarte. Yo te voy a decir cómo hacerlo, pero la esencia la pones tú. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices qué debe contener, ya estás generando tus indicadores de tu criterio. Y solamente es cuestión de darle estructura. Si deseas, le puedes dar una escala para que armes tu instrumento, ¿sí? Esta sería la siguiente actividad y ahora a partir de hoy lo que vamos a hacer es elaborar diarios de campo, listas, rúbricas, escalas y hasta me parece que está el portafolio como herramienta de evaluación. Eso sería todo lo que yo tengo preparado para ustedes y nos veríamos la siguiente clase conmigo. Una consulta, doctora, ¿me permite? Adelante. Gracias. Era sobre las sesiones que ya mis colegas mencionaron que tienen entre 8 y 10 horas. Definitivamente eso mínimamente lo desarrollamos en 2 días. Bueno, nuevamente hago la consulta de que si podemos preparar una sola sesión, pero en la parte de desarrollo, considerar también las actividades netamente en aula y las actividades en laboratorio. Además, en la parte de evaluación, considerar esos 2 indicadores los indicadores del logro de la sesión que se pudieran consignar en el logro de la sesión. No sé si es factible eso, doctora, porque usted, bueno, nos recomienda que hagamos una actividad para la sesión en aula y luego la otra actividad para la sesión en taller. Cuando ya las horas a desarrollar son en 2 días, por ejemplo, ¿no? Gracias por la respuesta. A ver, insisto, la sesión es el espacio de encuentro entre el docente y su aprendiz. Si yo entro 8 de la mañana al laboratorio y salgo a la 1 de la tarde, esa es una sesión. ¿Correcto? Con actividades de 1 hora, procesos, no sé. Pero si yo entro a las 8 y termino a la 1 y al día 7 continúo otra vez a las 8 hasta la 1 y hago mis 10 horas, ahí hay 2 sesiones. ¿Listo? Ahora, ¿yo puedo hacer un instrumento para esas 2 sesiones? Sí, un instrumento. No necesariamente hacer por cada sesión. ¿Ese instrumento va a evaluar las 2 sesiones? Sí. No es que haya 2 momentos de evaluación. Me parece que no podría ser, pero si es que lo quieres hacer, también es viable. Recuerda que aquí en educación el currículum es totalmente flexible. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con seres humanos. No trabajamos con objetos. Todo lo que sea trabajo con seres humanos tiene que haber un grado de flexibilidad. ¿Listo? Bien, la sesión es un espacio de encuentro entre el docente y el estudiante. Sí, efectivamente. Entonces,
Si nosotros no queremos ver que eso es sesión, y digo, no, yo hago 3, pero quiero hacer una sesión, ya eso es el querer, pues. Nosotros estamos viendo el deber hacer, Claro. siempre pensando en el estudiante, ¿sí? Sí, finalmente, es que hay sesiones, por ejemplo, en procesos, hablo de industrias alimentarias, en el caso, por ejemplo, de que hacemos fruta confitada o vinos, esos productos no solamente pues concluyen en 2 días su producción, sino toman 10 días hasta 15 días. Perfecto. En ese caso, Pero ese proceso tiene fases, ¿verdad, Alejandra? exacto, tiene fases. Cada fase será una sesión. Porque cada fase tiene un procedimiento O conceptual. cada maestra de Irma, tal vez según el tipo de proceso se podría agrupar, ¿no? De repente en una sesión puede haber 2 etapas del proceso, 3 etapas. Yo creo que, Seri, lo que hay que tener en cuenta aquí es que nosotros trabajamos con saber conceptual, saber procedimental y saber actitudinal. Esa clase que la maestra dice que se puede hacer en 15 días, va a tener siempre una base teórica, que es su saber conceptual. Va a tener sus saberes procedimentales, que va a ser otras sesiones, y sus saberes actitudinales, donde va a trabajar todo lo que es ISOs, normativas, o condiciones de seguridad, etc. Entonces, todo eso tiene un soporte, que hay que darlo en cada momento. Y va a requerir hacer sus sesiones específicas. Sí, Marina. Doctora, nuevamente, quisiera participar en lo siguiente. Sí, justamente en lo que son las sesiones de aprendizaje, en su elaboración, hay inconvenientes al respecto. Hay unidades didácticas también en mi programa de estudios con 10 horas, y el cual, según la distribución horaria, en la semana, es en 3 días diferentes. Entonces, el docente tiene que preparar por cada día que se va a encontrar con los estudiantes. Entonces, necesariamente debe haber los 3 momentos. Ahora, ¿dónde se va a diferenciar? En la parte del proceso, actividad 1, actividad 2, o como usted dice, ¿no? Lo que son las fases, si en caso es de producción. Entonces, entender también que en la parte del proceso, todo es, ¿no?, correlativo y progresivo, porque tenemos que llegar a lograr lo que indica la parte de, en este caso, lo que es el logro o el propósito de la sesión. A eso tenemos que concluir, debe ser la fase más alta a donde vamos a concluir. Entiendo así, doctora Vilma, sí, si estoy equivocada, por favor, no, quisiera su aclaración. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Efectivamente, ¿no? El logro de la sesión es la fase, la cúspide. Entonces, colocarse de la sesión, digo, porque imagínate, en 15 días tú vas a lograr ya la mitad de tu capacidad, ¿no? Pero ¿dónde está el proceso? Recuerda que tus jóvenes tienen que aprender paso por paso sólidos. Y ellos tienen que saber que cada sesión, que es el encuentro, tiene un propósito. Y ese propósito tiene una graduabilidad, tiene una progresión. Que note eso, ¿no? A veces decimos, no, pero sí está aprendiendo. Pero la verdad es que la didáctica, la neurociencia, nos demuestra que si el clima, la forma como tú has diseñado tu clase, no tiene estos elementos de progresión, de contextualización, de experiencia vivida, no va a calar, no va a llegar a buen puerto. Entonces, por eso es que en esta fase, yo sé que a lo mejor les incomoda mucho, tanta sesión voy a hacer, pero has visto que si tú colocas qué y cómo en tu actividad, pones 2 actividades y va a salirlo. Mira que haya pertinencia y coherencia. Y no es necesario hacer tanto en la sesión, ¿no?
te vas a acordar de mí que esas sesiones te van a servir en más de una oportunidad y solamente vas a ajustar a lo mejor tus motivaciones en otros escenarios, ¿no? Bien, muchas gracias, colegas. Brisdenia, maestra Brisdenia tiene una consulta. Buenas noches, licenciada y colegas. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era, entonces, tendría que dividir, digamos, la sesión 1, A, B y C, digamos, en la producción de vino, ¿no? Que dura 25 días. Y por fases se tendría que hacer también, ¿no? Eso es la duda que tengo. Sí, colocarle la codificación que es fase 1, 2, 3, simplemente haga el correlativo en su sesión. Nosotros hacemos 18 semanas, creo que ustedes hacen 16, ¿no? 16 efectivas. Entonces, sé yo que si tú colocas en un correlativo a la sesión 1, 2, 3, esa sesión obedece pues a un proceso. No tiene sentido que coloques A, B, C. Si te es más cómodo colocar 1, A, B, C, 2, A, B, C, ahí estoy notando clarito las fases. Eso es válido porque eso es codificación nada más. Pero lo que creo que ya está quedando claro es que si yo quiero hacer un proceso de 15 días porque hay fases, que cada fase responda a un tratamiento metodológico en tu plan de clase. Muy bien. Creo que hemos tenido un buen tiempo de poder conversar las etapas finales de esta tercera fecha de nuestro curso. Para despedirnos, yo quiero pedirles que puedan abrir sus cámaras para despedirnos, reconocernos. Y mientras van abriendo sus cámaras, yo quiero pedirles una ronda. Ayer yo quería probar, pero se me fue el audio. ¿Con qué emoción, qué palabra describiría tu sensación, tu sentir de esta clase? ¿Con qué te vas? ¿Alguna expresión? Ahí estoy viendo al profesor Willy. Hola, un gusto, profesor Edwin, Denis. A ver, ¿con qué frase o palabra te vas de esta sesión? ¿Qué te llevas? Rudy, ¿cómo le va? Eddie. Sigmarina, satisfacción, gracias, está ahí en el chat, muy bien. Eddie, un like, ¿alguien más? Vamos, escriban. O hablen. Ahí está el like del profesor Willy, muy bien. Edín, hola, ¿cómo está, profe? Qué gusto, Julieta, Zenaida nos están regalando un like. Gerardo, un like. Norma, aprendizaje satisfactorio. Adelia. Julieta está en festividad. Hola, maestra Sigmarina, buenas noches. Norma, muy bien. De eso se trata, de poder participar. Les animo. Norma, un gusto que podamos ir aprendiendo con esta consulta. Nos hemos pasado unos minutitos, pero creo que son valiosos, necesarios para poder cerrar nuestro entendimiento y nuestro aprendizaje. Entonces, un aplauso para nuestra maestra Vilma y un aplauso también para nuestra profesora Edith, que nos ha acompañado ahora en los grupos. Excelente. Para los profesores que estaban solicitando mostrar los ejercicios, etcétera, recuerden que ya la maestra Edith les ha pedido que tienen que ir preparando su portafolio. Ese portafolio está abierto, tanto para las maestras que vamos a darle revisión y retroalimentación en el transcurso de esta semana, como también disponible para que los demás compañeros puedan mirar cómo lo ha trabajado la profesora Normita. A ver, el caso del profesor Edín, quisiera ver el ejemplo, a ver si por ahí puedo traer una idea para que pueda aplicarlo. Aquí nadie va a descubrir la pólvora, pero sí podemos tener suficiente creatividad como para incluso inspirar a nuestros colegas a poder hacer. Profe Willy, el portafolio es un Padlet que les vamos a volver a compartir el enlace para que vayan subiendo. Por si acaso, los videos de estas dos primeras sesiones ya están en nuestro YouTube. En breve se los paso por nuestro chat. Esta sesión también la van a tener para que, si quieren repasar el ejercicio, quieren volver a escuchar la explicación de la maestra Vilma, igual de las otras sesiones, estará disponible. Muy buenas noches a todos. Nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora por este mismo canal. Buenas noches. Chao, profe Edith. Hasta luego, profe Wilma. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao, maestros. Nos vemos. Chao, chao.